momentos difíciles donde aprendemos y templamos nuestra personalidad. Sin embargo, no es una tarea fácil de lograr. ¿Pero es necesario sufrir? Todos conocemos la importancia del bienestar emocional y del perdón. ¿Podemos cambiar el dolor en enseñanza? ¿Cómo encontramos el perdón? Existen personas que nos pueden ayudar a encontrar el camino para perdonar. Escucha a Rosa María Ordaz en Testigos del Amor, todos los martes de 7 a 8 de la noche, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Rosa María Ordaz, tu amiga en los momentos difíciles. Testigos del Amor. A este programa de Testigos del Amor. Soy Rosa María Ordaz. Me da mucho gusto que nos acompañen, y ahora pues para mí también es muy grato el continuar y el regresar con nuevos programas, temas muy interesantes. Hoy he preparado para ustedes un programa que lo titulé El casado perfecto. Sabemos que no hay nada perfecto, no existe nada perfecto, solamente Dios es perfecto. Pero como Dios es perfecto y Dios tiene que ver mucho con nuestra identidad más profunda, con nuestra identidad como hijos de Dios, que es y viene a ser parte de nuestra verdad como seres humanos, pues hoy preparé esta emisión que, como acabo de decir anteriormente, la titulé El casado perfecto. Sí, yo sé que las personas que en este momento nos sintonizan se estarán preguntando, a ver, Rosa María, ¿y también pudiste hacer la casada perfecta? ¿También vas a hablar de la casada perfecta? Por supuesto que sí. Ahorita en este momento nos vamos a concentrar en todas las virtudes, en la identidad y la personalidad que Dios le confiere y le da o demanda al hombre en su matrimonio. Empezaré hablando de lo que es el orden. El orden es una virtud que organiza, da obediencia y autoridad a quien se orienta por este bien ético. Toda empresa o sistema fluye bajo este principio. Sin un organigrama de jerarquía de autoridades, los sistemas se colapsan. Ratificamos que cuando falta este bien, que es el orden, va a haber siempre problemas. De hecho, por algo las empresas tienen sus organigramas bien definidos en cuanto a quién es el director, el gerente, el subgerente, etcétera, etcétera. Para que las personas que trabajan para dicha institución tengan muy presente cuál es ese orden de jerarquía de autoridades, a quién le debo yo el respeto, con quién me voy a comunicar y sobre todo cómo lo voy a hacer. Ese mismo organigrama es muy similar al que Dios ha diseñado para las familias y sobre todo en los matrimonios. Digamos, no similar, sino que es idéntico, pero con jerarquía de autoridades en la que pues el director general viene a ser Dios. Ahorita lo vamos a ver. Quiero hablar de esta reflexión de Efesios 4,
30 y dice: destierren de ustedes la desesperanza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. En esta cita, Dios nos exhorta a través del apóstol de San Pablo a desterrar la ira, emociones muy comunes en las familias, emociones y sentimientos normalmente presentes en los matrimonios: la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Pero dice Dios: sean buenos y comprensivos. Perdónense los unos a los otros. Entiendan. Comprendan, sean empáticos. Pongámonos siempre en el lugar del otro. Pero sobre todo, imitemos a Jesús. Porque la cita dice: como Dios los perdonó por medio de Cristo. Sabemos que Jesús es la alianza. Jesús es el ejemplo, la inspiración, el modelo a seguir para poder tener una familia, para poder llevar una comunicación sana, exitosa entre los cónyuges. Y aquí está nuevamente la ratificación de que necesitamos imitar a Dios como hijos de Él, y sobre todo amando a su Hijo. Pero qué hermoso, porque dice que nos amó y se entregó por nosotros. Que nos amó, y cuando nosotros amamos, nos entregamos por el esposo, por la esposa, por los hijos, por la familia. Porque Jesús se entregó por usted, por su familia, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, como ofrenda y víctima de fragancia. La invitación o la exhortación es que nosotros hagamos lo mismo y nos convirtamos en esa ofrenda que al final va a ser lo más agradable para Dios. ¿Cuántas virtudes tan hermosas están aquí implícitas en esta reflexión de Efesios que acabo de describirle? Esa es nuestra misión y a eso hemos sido llamados. Ante todo, quiero hacer la redundancia en los cónyuges, en los esposos. Ahora sí voy a hablar del orden, de la jerarquía de autoridades, pero en lo que viene a ser la familia, como si fuera la empresa familiar. Primero, el director general de esta familia, o si le queremos nombrar de esta empresa familiar, es Dios. El papá es el gerente, la mamá la subgerente, pero ambos están a la misma altura, en el mismo nivel de autoridad, de valía. Están en el mismo lugar para Dios. Y en el orden descendente están los hijos. Cuando hay problemas en la familia, el papá, que es el gerente,
necesita estar muy, pero muy bien conectado al director general, a Dios. Significa que cualquier problema por el que esté pasando la empresa, cuando no hay comunicación con la propia subgerenta, cuando hay problemas con los hijos, el papá inmediatamente necesita acudir al director para pedirle orientación, consejo, para desahogarse. Todo lo que sienta el gerente necesita externarlo al director. Y el director general, como es Dios, dará consejo sabio, obviamente a través de la Biblia, a través de la oración, de esa intimidad que existe en el buen sentido de la palabra con relación a una comunicación entre los dos, director y gerente. Entonces, el papá escucha la voz del director general y sabe cómo solucionar los problemas en su familia. La subgerente, que está al mismo nivel de autoridad que el gerente, que el papá, necesita obedecer en todo al gerente. Para obedecerlo, necesita también ser comprensiva y necesita tener una virtud que es clave, la humildad hacia su gerente. Obviamente que a la mamá no le va a costar vivir este nivel de obediencia cuando el gerente la trata bien, cuando el gerente es justo, cuando el gerente es afable, amable con ella, cuando el gerente cumple con todas sus funciones a lo que lo ha llamado Dios. ¿Cuáles son esas funciones? Dentro de su empresa, dentro de su familia, Dios ha mandado llamar al papá a ser proveedor. Necesita ser proveedor de su familia, que no falte nada. También necesita ser protector, cuidarla, custodiarla. Necesita amar a su esposa y a sus hijos, suplir necesidades, carencias afectivas, emocionales de su empresa, de su esposa y de sus hijos, amarlos. Y cuando digo suplir necesidades afectivas, es amar y dar el amor que necesita la familia para también estar unida y sobre todo sentirse unidos a Dios, que forman parte de un proyecto divino para Dios. Esto que acabo de nombrarle convierte en un líder al papá, convierte en un muy, muy buen director y líder al gerente. De ahí, los hijos vienen a estar en forma descendente en ese orden de obediencia o de autoridad. Le voy a decir que, por supuesto, los hijos serán buenos, obedientes y humildes hacia sus padres, hacia la subgerente cuando falte en un momento dado o esté ausente el gerente por cuestiones de trabajo, o digamos cuando el gerente ya no esté, Dios, porque por alguna causa como un accidente y el papá ya no está en esa familia, la mamá viene a tomar toda la autoridad del gerente y esa mamá va a ser respaldada por Dios, por el director general, si esa mamá está bien conectada a Dios y tiene por cabeza a Dios en su familia. Digo, los hijos van a ser obedientes y humildes porque las cabezas que viene a ser papá o mamá, esas cabezas viven bajo la autoridad del director
y en todo momento le piden consejo y parecer a Dios. Y usted sabe que Dios es sabio y que Dios habla y que Dios se manifiesta y Dios se expresa y Dios dirige a través del papá o la mamá a su familia. Bueno, pues este es el orden divino en el que debe de fluir, en el que debe de existir una familia. Los pilares sabios de una buena familia, por ahí leí en una frase que dice, es papá valiente, madre prudente, hijo obediente y hermano complaciente. Si usted se da cuenta, esto que acabo de decir, pues no es otra cosa que toda la plenitud de nuestra cita anterior de Efesios 4:30, donde yo decía, pero no lo decía yo, sino el apóstol San Pablo: destierren la ira, la indignación, los insultos, sean buenos, imiten a Cristo, etc. Ahí tenemos el papá valiente. El papá valiente que por rescatar a su familia, por rescatar a sus hijos, es capaz de todo. Y la mamá prudente que por amor a su esposo y por amor a sus hijos y en obediencia a su esposo, sabe callar cuando tiene que callar. Es una mujer que cuando hay contienda, cuando hay problemas, cuando hay malos entendidos, cuando hay diferencias, prefiere mantenerse en silencio, pero no porque esté reprimida, no porque pobrecita de mí no voy a hablar, sino porque es más sabia y es más inteligente y sabe callar y sabe hablar cuando necesita y debe hablar, porque sabe que cuando calla ella, Dios grita. Así es. Cuando la mamá calla por prudencia y por amor, Dios grita y Dios habla y Dios hace valer su autoridad sobre esa familia. Y después el hijo obediente, el buen hijo, y luego el hermano complaciente y el hermano respetuoso, ¿verdad? Aquí en esta familia, este modelo, no hay bullying, no hay falta de respeto, no hay violencia psicológica, no hay violencia física. ¡Qué maravilloso! Seguimos hablando del casado perfecto, porque este casado que se orienta hacia la excelencia está consciente que la armonía y plenitud de su matrimonio dependen de un orden moral divino. Soy Rosa María, ya regreso después de este breve corte. Por allá en cabina, pues por favor, Miguel, ponnos algo hermoso, una reflexión, una canción, una adoración, si tienes por allá a Jessy Velázquez, algo que te guste, que pueda nutrirnos todavía más nuestra alma con este mensaje tan hermoso y confirme lo que estamos recibiendo con la emisión de El Casado Perfecto. Ya regreso después de este breve corte.
Ya estamos aquí nuevamente de regreso en su emisión El Casado Perfecto. Hablaba de este cónyuge perfecto. Él está consciente que la armonía y plenitud de su matrimonio van a depender siempre de un orden moral de índole divino, sagrado. Significa que el casado perfecto sabe que sus virtudes, sus valores, su código de ético, tiene que trascenderlo a lo sagrado, a Dios, y dirigir toda su persona, su identidad en el matrimonio hacia la voluntad de Dios. Y cuando digo a lo sagrado, me refiero a que él está apartado como casado para Dios y para su esposa. Por eso hablé de índole moral divino, el cual le va a demandar a su persona sumisión a valores, pues, de este tipo. Estamos hablando de santidad. Los esposos necesitan amar a sus esposas de la misma manera en que el Hijo del Todopoderoso amó a la humanidad, al grado de dar la vida por ella. Aquí está la clave de la personalidad e identidad del casado en su matrimonio. El hombre necesita estar consciente que tiene que amar a su esposa de la misma forma en que el Hijo de Dios amó a la humanidad, a nosotros, al grado de que dio la vida por cada uno de los hijos de Dios. La exhortación es la siguiente: como el Galileo entregó la vida por amor a usted, que me está escuchando en este momento, así tú, hombre, marido, ama a tu esposa a la dimensión de dar la vida por tu mujer. Cuando los esposos se casan y hacen la promesa ante Dios, pues no dicen, seré capaz de dar la vida por ti. Hay una promesa hermosa que se hacen de estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo adverso, en las cosas buenas. Pero que yo sepa no dice, seré capaz de dar la vida por ti. Mas sin embargo aquí Jesús, San Pablo, Dios, sí está diciendo, invitando, pero también exhortando a que esta es la manera de amar y es para dar el orden en el matrimonio, así ese orden del que hablé al principio. Sí, San Pablo habla de un amor tan grande que convierte a los propios esposos en una sola persona, porque por supuesto que cuando el esposo es capaz de dar la vida por la esposa, y yo me refiero a Jesús, que dio la vida por nosotros, por eso los mártires, por eso las personas que han muerto por amor al Evangelio, porque han dado y han tenido esa reciprocidad para el esposo, para Dios, para Jesús, que fue capaz de dar la vida por ellos. Por consecuencia, cuando el esposo ama hacia la esposa también va a ser capaz de dar la vida por ella, porque es amor con amor se paga. Así lo entendemos mejor. Jesús purifica con su propia sangre a su esposa, a su iglesia, a usted, a mí, a nosotros. Aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Todos hemos sido llamados al sacerdocio real como hijos de Dios. Por eso Jesús fue a la cruz para
convertirnos en este real sacerdocio, para convertirnos en la esposa que Él quería. Él quería para Él una esposa radiante, sin mancha, sin arruga, pura. Eso somos nosotros, pero para tener una esposa así, Él tuvo primero que dar su vida, y con su sangre Él tuvo que limpiarnos y purificarnos. Por eso a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y digo, amén, así sea. Esta cita está en el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Por si usted me dice, Rosa María, ¿dónde está eso? Pues he aquí el libro, ¿no? Es el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Recuerde que yo estoy trasladando la esencia de lo que viene a ser la cita con lo que Dios quiere para la esposa, pero también lo que Dios le pide y le demanda al esposo, cómo debe amar a su esposa. A veces pareciera muy complejo, ¿verdad? O difícil de entenderlo, pero únicamente es que el esposo se ponga la identidad de Jesús. Y ustedes me van a preguntar, ¿y la mujer qué? Bueno, también la mujer necesita ponerse la identidad de María, pero de eso ya hablaremos en otro programa que se va a llamar La Casada Perfecta. San Pablo sigue animándonos y exhortándonos: hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Bueno, esto ya se lo hablé a la introducción del programa con el organigrama, ¿verdad?, de jerarquía de autoridades en la familia. Como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo, por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así como nosotros somos obedientes y dóciles y necesitamos ser dóciles a la voluntad de Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. ¿Qué poema de amor, qué modelo de comunicación! Esto se viene a convertir en un canto de amor para Dios. Qué preciosa la identidad de la esposa, qué gloriosa la personalidad del esposo en el matrimonio. Continúo. No hay amor más grande y sagrado que este. San Pablo dice, no hay amor más grande que aquel que da la vida por el hermano, por el amigo, por el que ama. No hay amor más grande como el amor de Cristo, que dio su vida por amor a usted, por amor a mí. Y así no existirá amor más grande que el amor del esposo para su propia esposa, amándola con esta inspiración y esta visión de Dios. Entonces ahí estará salvaguardado el matrimonio y existirá la comunión entre los cónyuges en el hablar, en el respetarse, en el ser personas, en el ser esposos en la familia. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Esposo, ¿qué anhelas, qué deseas de tu esposa? ¿Qué quieres de ella? Todo lo que tú quieras y desees de tu esposa en el buen sentido, así como Cristo quiso una esposa sin mancha, sin arruga, y quiso una esposa radiante, santa, pero Él se dio por las propias virtudes de su esposa. Él trabajó por cómo quería presentarse a su esposa. Así tu esposo trabaja por lo que tú quieres tener de tu esposa. Me refiero a las virtudes, a la comunicación, a los valores, al amor. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor.
como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. La responsabilidad en el amar a su cónyuge, esposo, se profundiza aún más. El Hijo de Dios, con su pasión y su vida, perdonó y perfeccionó a su amada iglesia. Jesús, con su vida, con su sangre, con su amor, nos perdonó y con su perdón nos transformó y nos orientó hacia la perfección y nos dirige hacia la santidad como su amada iglesia. Así tú, esposo, necesitas perdonar y con tu amor transformar y perfeccionar a tu amada esposa. El esposo enamorado, Jesús, es primero quien da su vida, su fidelidad, amor y perdón a su preciosa desposada. A usted y yo, a nosotros como iglesia. Es lo mismo que Él merece, recibir de ella. Él merece que nosotros le demos lo mejor. Él merece nuestra obediencia. Él merece que nosotros trabajemos por su obra, trabajemos por su evangelio y llevemos en todo momento y seamos embajadores de la verdad, como yo lo estoy haciendo en este momento a través de este programa. Entonces, Jesús merece todo nuestro respeto, pero sobre todo nuestra obediencia a su Padre, a Él, como hijos de Dios. Por eso cuando se ama no cuesta trabajo ser obediente. Cuando se ama es un placer y un deleite vivir en la verdad y obedecer a nuestro Padre y a Jesús. Él, el Cordero, quería una esposa esplendorosa y por lo tanto quiso presentarse para sí una compañera hermosa en principios y lealtad únicos a su amado. Nuevamente hago referencia a nosotros como iglesia. Al conocer a este amado perfecto en sabiduría y ternura, nos esforzamos en obedecerle incondicionalmente, debido a que sus preceptos nos enamoran. Seguimos maravillándonos de este modelo de comunicación, de respeto entre los esposos, entre Dios y su esposa, la iglesia, nosotros. Soy Rosa María y ya regreso después de este breve corte. Por favor, no se vayan, no le cambien, no se muevan, continúen aquí con nosotros para ver la culminación de este programa en que termina el casado perfecto. Por favor, quédense y disfruten esta preciosa alabanza o canción con la cual ahí en controles Miguel nos acompaña y nos enriquece. Ya regreso.
Bellísima, Miguel, qué canción. Adoro Jesús, adoro Jesús, adoro Jesús. Acabamos de escuchar a Jessy Velázquez con esta preciosa adoración y muy, pero muy, como decimos aquí nosotros, ad hoc con lo que estamos recibiendo en esta emisión. Lo que usted acaba de escuchar en inglés decía, te adoro, adoro, adoro Jesús. Y por cierto, la primera canción, alabanza que nos puso por ahí Miguel en cabina, en controles, fue Un Lugar Celestial. ¿Qué más podemos pedir para poder estar confirmando en este programa del Casado Perfecto lo que Dios nos está entregando, lo que Dios nos da y toda esa belleza a lo que nos ha llamado a ser como hijos suyos? Continuamos aquí. El ejemplo del omnipotente al esposo es, en pocas palabras, trabaja y da ejemplo primero tú, varón, esposo, papá. Las virtudes que tú anhelas de tu mujer, trabaja por ellas, dalas tú primero. ¿Quieres el respeto de tu esposa? Primero da el respeto. ¿Quieres la fidelidad de tu esposa? Primero sé tú un esposo fiel a ella. ¿Quieres que tu esposa te ame? Primero ámala tú. ¿Quieres que tu esposa te sirva? Primero sírvela tú. ¿Ve? Jesús es primero quien se da y es el que da el ejemplo, y entonces es a lo que Él nos entusiasma y nos motiva, y sobre todo al esposo. El Hijo de Dios glorificó el matrimonio humano con la obediencia a su Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Significa que Jesús actuó bajo sumisión a una autoridad. Si el mismo Jesús también tenía otra cabeza, que es Dios, y el mismo Jesús es dócil y obediente a la voluntad de un papá, significa que Jesús le está diciendo al esposo, así como yo he sido obediente a mi padre, varón, papá, yo te entusiasmo y te animo a que tú seas obediente a mí, dice Jesús. Porque, papá, tú tienes por cabeza a Jesús, que al final Jesús tiene por cabeza a Dios, y que al final Dios y Jesús vienen a ser la misma persona. Pero a lo que Dios está gritando en este momento nos está hablando de obediencia y humildad, y que la cátedra la da Jesús. Por eso el ser humano no puede decir, ay, pero es que tú no la conoces, tú no lo conoces. Una cosa es vivir con este hombre, otra cosa es vivir con esa mujer. Cuando nos quejamos, siempre la respuesta para todo es Jesús, porque Jesús es el modelo de la humildad y de la obediencia. Vuelvo a ser enfática en estas dos virtudes, que al final es lo que lleva al hombre a reinar, es lo que lleva al hombre a la gloria del ser persona, del ser hombre y del ser hijo de Dios. Esta es la clave del éxito, la armonía, la excelencia en todos los sistemas. Y estoy hablando de sistemas, no solamente la familia, cualquier institución. Estamos hablando de organigramas, de autoridades, de órdenes. Obviamente, principalmente en la familia. Orden, obediencia y humildad. Las dignidades del ser se afinan primero en una inspiración sagrada. El marido tiene por autoridad a la verdad infalible. Esta verdad no es relativa, pero sí es absoluta. Y otra vez me refiero a Cristo, el cual le da la dirección a la soberanía del esposo y amor para los suyos. Nuevamente Cristo se resalta, y vuelvo a ser yo muy reiterativa en que Cristo es el culmen y es la visión y la gloria para los casados, la familia y el matrimonio. El padre de familia reposa y se apoya en la orientación exquisita de Dios. Sí, cuando el papá para todo escucha la voz del director general, que es Dios, él
reposa en la inteligencia de Dios. No se desgasta, no se siente confundido, no se deprime, no se angustia. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con él y que el consejo de Dios es infalible y que únicamente necesita ser paciente y dejarse llevar por Dios. Es como cuando decimos: Jesús, en ti confío. No tratemos de discernir la lógica de Dios, porque la lógica de Dios jamás va a ser nuestra lógica. La lógica de Dios nos hace jalarnos los cabellos, es desquiciante, pero al final la lógica de Dios es exquisita y es perfecta. Jesús tiene por cabeza al Todopoderoso. El resultado de tales jerarquías es la comprensión y obediencia de la esposa mujer a su autoridad inmediata, al padre de sus hijos. De igual manera, los primogénitos respetan a sus padres. Ya estamos entrando un poquito en materia de la casada perfecta, porque yo sé que los que me escuchan ahorita y son esposos, ya se están preguntando: Rosa María, ¿y cuándo vas a hablar de la casada perfecta o de la mujer? Ya estamos entrando un poquito en tema. La humildad y obediencia levantan con autoridad al papá en su casa, pero también a la mamá. La fidelidad del esposo a su mujer está fundamentada primero en la fidelidad de él a Dios. El respeto y la lealtad de la esposa a su marido se deriva de este eslabón de autoridades divinas con Dios, las cuales van a inmunizar a los casados contra el abuso de autoridad, la tiranía, el adulterio, la violencia, la mentira, etcétera, etcétera, en su familia y sobre todo en su matrimonio. El que murió por su amada para embellecerla en valores, Jesús. El que muere por su amada para embellecerla en valores, el esposo en su matrimonio. El que muere a su egoísmo, a su rencor, a su ira, a su tiranía, a su falta de comprensión, a su soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando ya en sentido de matrimonio, en lo humano, tiene un liderazgo perfecto. El esposo necesita morir o renunciar continuamente a todas sus miserias humanas que acabo de describirles, ¿no? Prepotencia. Englobando en todo esto vicios, placeres, etc. Hay que morir a todo esto. El esposo, el papá necesita estar atento al manual ético del hombre sustentado en una moral perfecta, llamada Dios, llamada Jesús. Este esposo está consciente de que sus funciones se extienden en proveerle a su compañera, a su gerenta, a su subgerenta, a su brazo derecho, todo lo que necesita, junto con sus hijos. Por lo tanto, también es protector y amante de su familia, como lo dije hace unos minutos. Va a suplir toda carencia, aquí no solamente afectiva ni emocional, sino carencias físicas, carencias económicas. El esposo viene a proveer todo. A sus pequeños y por supuesto a su esposa. La hace feliz, la hace plena. Y quiero hablar de esto. La hace feliz y la hace plena sexualmente. Por lo tanto, como la hace feliz, sexualmente la hace plena, la reciprocidad de la esposa para con el esposo es lo mismo. Lo hace pleno a su marido sexualmente. Automáticamente, sin demandarlo, tú, papá, vas a recibir lo mismo de ella, de tu subgerenta, de tu brazo derecho, de tu esposa, y vas a recibir lo mismo de tus hijos, el amor y el respeto. Hombre, varón, esposo, esta es tu identidad.
amor, ternura, calor, comprensión, consuelo, inteligencia, perdón. Todo lo que Jesús nos dio, lo que nos da, lo que nos transmite. Esta es tu identidad, esposo. ¿Sabes, esposo, papá de familia? El nazareno siempre busca un hombre en tu familia para convertirlo en una oración. El nazareno busca un hombre y ese hombre quiere que seas tú. Yo te pregunto a ti, papá, hombre, varón, esposo, cónyuge de tu esposa que me escuchas en este momento, ¿te gustaría hacer esa oración de tu Galileo? ¿De tu Jesús? Entonces, si tu respuesta ha sido sí, pero yo sé que en ese sí dices, pero, ay, es tan duro, qué difícil, implica tanto compromiso, no es sencillo, no es fácil. Ah, claro, Jesús dice, lo sé, eso yo lo viví, lo hice mío. Por eso yo fui a esa cruz, por amor a ti. ¿Pero qué te dice Jesús hoy, esta tarde, este día, en este momento en el que tú me estés escuchando, en esta mañana? No lo sé, a la hora que sintonices, a la hora que de repente dijiste, no sé por qué di clic y me mandó a este podcast, no sé por qué Dios me trajo a este link. En el momento en el que sea, Dios te está gritando y Jesús te está diciendo, entonces, enamórate primero de Cristo y vuélvete un poema de amor para tu Señor, para Papá Dios. Cuando lo hagas y cuando primero te enamores de Cristo, todo lo demás se va a dar por añadidura, no te preocupes. Soy Rosa María, me despido. Gracias por haberme acompañado en este programa, El Casado Perfecto. Sabemos que no hay nada perfecto, pero Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Significa que nos animó en todo momento a orientarnos a ser excelentes, a ser santos. Por favor, sea santo y sea perfecto en su matrimonio. Me despido con esta maravillosa canción, Vivo por ella, de Andrea Bocelli. Vivo por ella, por favor, conéctalo. Yo lo conecto a María, lo conecto a mi Santísima Madre, y que el esposo lo conecte a su esposa, porque Jesús lo conecta a su amada iglesia. Gracias y hasta entonces, que Dios los bendiga. Por favor, ténganme en sus oraciones, ustedes están en las mías.
La vida es un cúmulo de momentos difíciles donde aprendemos y templamos nuestra personalidad. Sin embargo, no es una tarea fácil de lograr. ¿Pero es necesario sufrir? Todos conocemos la importancia del bienestar emocional y del perdón. ¿Podemos cambiar el dolor en enseñanza? ¿Cómo encontramos el perdón? Existen personas que nos pueden ayudar a encontrar el camino para perdonar. Escucha a Rosa María Ordaz en Testigos del Amor, todos los martes de 7 a 8 de la noche, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Rosa María Ordaz, tu amiga en los momentos difíciles. Testigos del Amor.